Bien, acá una de las cosas que tenemos que entender acerca de nuestro trabajo en el diseño sonoro y específicamente en el diseño del espacio sonoro tiene que ver con estas tres cuestiones que estoy enumerando acá. Una, digamos, acá tengo como una suerte de pequeña grilla, digamos, con tres columnas, una que refiere a la percepción, otra a la simulación y otro a la tercera a la difusión. Bien, nosotros desde el punto del diseño espacial vamos a estar parados en el centro, en la simulación. Me refiero a que lo que nosotros hacemos cuando este, diseñamos el sonido y el sonido espacial en este videojuego o en cualquier tipo de creación sonora, lo que estamos haciendo es simular una serie de cuestiones espaciales virtuales. O sea, nosotros creamos un mundo virtual y en ese mundo virtual elegimos eh, posicionar diferentes fuentes en esos lugares y moverlas y hacer unas determinadas cuestiones con eso. O sea, lo que nosotros trabajamos específicamente es la simulación espacial. Repito, esto es, en principio podría ser de diseñar espacios sonoros, por ejemplo, un lugar abierto, un lugar cerrado, un lugar más grande, un lugar más chico, en donde los objetos o las fuentes suenan, y específicamente las posiciones y movimientos de esas fuentes en los espacios. Entonces, nuestra problemática concreta a resolver es el problema de la simulación. ¿Bien? Dicho esto, lo cierto es que la simulación no es una cuestión, o sea, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a hacer uso del paneo, que es un método para, por ejemplo, poder mover una fuente de izquierda a derecha, ¿no? Hacer el movimiento de una fuente simulada de izquierda a derecha. Eso sería lo que yo llamo ahí un sistema de simulación. En esa columna de abajo, el sistema de simulación, en este caso sería lo que nosotros vulgarmente llamamos paneo, que concretamente se llama panorámico de intensidad o intensity panning, que es un sistema específico de simulación diseñado y pensado a partir de unos indicios psicoacústicos y establecido particularmente para un arreglo de parlantes estéreo. ¿Sí? Quiere decir, en esta secuencia que acabo de describir, estamos definiendo un modo práctico de mover una fuente en el espacio con un sistema que fue creado a partir de conocer los indicios psicoacústicos que a nosotros nos permiten identificar en la vida real a los sonidos a izquierda o derecha, o atrás o adelante, o lo que sea. ¿Está bien? O sea, primero lo importante es conocer cómo funciona nuestra percepción en la vida real para después encontrar un mecanismo tal que nos permita en un diseño virtual engañar a la percepción para que el que escucha crea que ese sonido se está moviendo de una manera particular, cuando eso en realidad no está sucediendo. El sonido está sonando porque lo montamos en Reaper, o lo montamos, o hicimos un diseño en un montaje, y a nosotros al escucharlo nos parece que se mueve, pero no se mueve nada. El sonido está simplemente saliendo por los parlantes. Eh, Bien, y como decía recién, el paneo, esto de mover una perillita para que suene más a la izquierda, más a la derecha, es un sistema, en principio se puede adaptar a otros, pero está pensado para un sistema estereofónico. Sistema estéreo eh, para dos parlantes, ¿no? Un sistema 2.0, ponele. A eso me refiero con arreglo de parlantes. Entonces, siempre estos tres sistemas están como interrelacionados. O sea, yo necesito saber primero por dónde va a sonar lo que estoy armando. Por ejemplo, bueno, defino un sistema estéreo con dos parlantes. Entonces digo, bueno, si quiero simular algo para dos parlantes, uno de los sistemas que funciona para hacer una simulación virtual de un movimiento para dos parlantes es el paneo. Bueno, entonces elijo ese sistema de simulación. Digo, ¿cómo es que funciona el paneo? Bueno, funciona dándole más fuerte a cada uno de los dos parlantes, o sea, elegir la relación relativa de ganancia entre el parlante izquierdo y el parlante derecho. ¿Y cómo sé eso? Bueno, ¿por qué que alguien decidió decirle, bueno, si le da más fuerte
al parlante derecho el sonido suena más a la derecha y si le das más fuerte al parlante izquierdo, al sonido parece irse hacia la izquierda. Bueno, alguien decidió crear o desarrollar ese sistema de simulación gracias a que sabe que existen indicios psicoacústicos que siendo que la fuente se lateraliza, o sea, se corre más hacia la izquierda, por ejemplo, mi oído izquierdo lo percibe más fuerte que mi oído derecho. Ese sería como el mecanismo que eh, engloba esta cosa tripartita de percepción, simulación y difusión. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende como el primer abordaje, la primera problemática que vamos en donde nos estamos metiendo, digamos, estos Sí, aspectos? sí. Perfecto. Bien, ese es uno de los temas. El otro de los temas tiene que ver con esto de acá. ¿Lo ven? No sé si está chiquito, me dicen si se ve bien, si está muy pequeño, porque no estoy poniendo full screen. Se Eh, ve bien ahí, ahí se ve bien, bien. ahora, de nuevo, en el tratamiento espacial, tanto a nivel perceptual como a nivel de diseño, a nivel de simulación e implementación, se suele separar eh, la cuestión en el ámbito y la localización. El ámbito refiriéndose a los espacios reales o imaginarios, quiere decir, esto de nuevo tiene que ver con nuestro espacio físico que nos rodea, o la simulación. Digo, mi voz suena diferente en este espacio donde estoy ahora que si estuviese, no sé, en una cueva o en una catedral o, no sé, en un baño todo con azulejos. O sea, mi voz, siendo mi timbre de voz siempre el mismo y la fuente siempre la misma, va a sonar y va a tener características tímbricas diferentes según el lugar donde yo me encuentre. Eso sería un espacio real y las consecuencias de que la fuente se mueva o cambie de diferentes locaciones. O sea, el problema, este claramente es el problema de la reverberación, la información que agrega un espacio o entorno al sonido o a la fuente sonora. ¿Estamos? Y en el lado de la simulación será una cuestión de simular un espacio. Y la otra cuestión tiene que ver con la localización. Hablamos de la fuente en un espacio. Bueno, la posición específica de esa fuente dentro de un espacio determinado es una problemática de la localización. ¿Está bien? Quiero decir, de nuevo, lo podemos pasar desde el punto de vista vivencial, de la experiencia nuestra en la vida cotidiana, que yo escucho que un sonido me viene de la izquierda. Bueno, eso es independiente del lugar donde esté, digamos, si está en un lugar más grande o más chico, o si estoy en la calle, el sonido se perciba desde la izquierda, es una cuestión independiente al ámbito. ¿También? Por eso, así como en la percepción nosotros lo podemos identificar como cuestiones diferenciadas, también en la simulación e implementación se tratan de la misma manera. O sea, básicamente cuando uno diseña sonido eh, espacialmente, lo que hace es definir un espacio y aplicar una reverb, o varias, o lo que sea, y después mover o localizar el sonido independientemente de ese ámbito. ¿Estamos? Estoy como tratando de digregar la problemática del diseño del espacio. ¿Estamos? Eh, bien. Vamos a ver un caso como, nada, como primario. Bueno, recién di un ejemplo parecido, que una fuente viene, yo dije se lateraliza, quiere decir viene de un lado, está corrido un poco hacia, en este caso como en el gráfico, un poco hacia la derecha. Que ese sonido viene desde la derecha. Yo ahí tengo trazado una suerte de rayos que emanan, esto es como una especie de simplificación, acá estaríamos viendo como si fuesen los frentes de onda y unos rayos como si fuese un punto particular dentro de esos frentes de onda. Entonces, en lugar de dibujar todo el frente completo, lo hago como la trayectoria para señalar desde el inicio del centro de la fuente hacia los oídos. ¿Estamos? Entonces, lo que veo acá es
que desde el centro, desde ese punto, un poco a la derecha, con respecto a mí, digamos, yo estoy mirando hacia el frente, o este sujeto está mirando hacia el frente, esta fuente, que está un poco a la derecha, traza estas dos proyecciones de sonido hacia ambos oídos. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que se puede ver simplemente en el gráfico. O sea, digo, yo si tengo, no, bueno, lo hemos tenido millones de veces. Tengo la Llega experiencia de uno y escuchar un a sonido un poco a otro. la derecha. ¿Cómo? Decime. Digo que por ahí llega primero a un oído y después al otro, entonces como que no estaríamos escuchando específicamente con los dos oídos al mismo tiempo cuando llega la señal, digamos. Exactamente. Bueno, ese fenómeno, digo, lo primero que uno tiene que pensar es, digamos, si esto cobra algún tipo de sentido, es si yo soy capaz, o si nosotros, cada uno de nosotros somos capaces de identificar una fuente que está corrida un poco a la derecha, como en este caso del gráfico, y si yo cierro los ojos, soy capaz de escucharlo y decir, ah, está acá un poquito a la derecha. Digamos, si aceptamos que nosotros somos capaces de hacer eso sin ver la fuente, quiere decir que hay aspectos en ese fenómeno que mi percepción descubre de esos datos que le permiten identificar esa posición. ¿Estamos? Si damos por sentado eso, vamos a estudiar qué es lo que está sucediendo en ese fenómeno específicamente. Claramente, lo que pasa en esta pequeña lateralización hacia la derecha es que está más cerca la fuente del oído derecho que del oído izquierdo. Eso es lo que vemos ahí, simplemente con trazar esas líneas, nos damos cuenta de eso. Eso es el hecho fáctico medido ahí simplemente en este gráfico simple. Eso tiene como consecuencia, muy bien, como decía ella recién, ¿qué cosa? Que el sonido, al estar más cerca de este oído, llega primero y llega más tarde al oído contrario. O sea, quiere decir, llega más rápido al oído derecho y un poco más tarde al oído izquierdo. ¿Cómo se llama eso? Creo que lo habrán visto esto, o no, si alguien lo recuerda. Eso tiene un nombre específico. Tipo un delay. Es un delay es, en realidad, tendríamos que definir delay. Dicho así, a modo muy genérico, un delay es un retardo. Entonces, en ese sentido, sí, habría un delay o un retardo entre la señal que llega al oído derecho y que llega al oído izquierdo. O habría, en realidad, si uno podría decir, habría un retardo en el oído izquierdo. Sí, un delay en ese sentido. No en el sentido de la implementación, pero sí, hay un retardo. Hay una diferencia de tiempo. Bien, entonces una consecuencia es la diferencia de tiempo. ¿Hay otra consecuencia más del hecho de estar más cerca de un oído que del otro? Llegar primero y más tarde al otro es una consecuencia. Que va a tener menos reverberación. Bien, cuestión de reverberación. Si vamos a lo que dije antes, en donde nosotros separamos la problemática de la eh, reverberación o del ámbito de la localización, digamos, si aceptamos esa cuestión, en este caso estaríamos hablando solamente de la localización. Ahora lo aclaro por si no se entendió bien. Ahora estaríamos tratando solamente la problemática de la localización. Si quieren, para aún más reducir la implicancia del ámbito, podemos decir que la situación de escucha, en este caso, puede estar en dos lugares diferentes. Al aire libre, donde no hay reverberación, no sé si saben, pero si no se los cuento, al aire libre, Ahí digamos. por donde estabas antes. ¿Cómo? Nada, nada. Ah, al aire libre, digamos, ponerle que no sé, en el desierto, o en un campo, acá no tenemos desierto, en un campo abierto, sin ninguna pared, sin ni árboles ni nada, bien digamos, a campo abierto, no hay reverberación. ¿Está bien? Eso podría ser una situación. La otra situación donde no hay reverb, por ejemplo, es una cámara anecoica, una especie de lugar hiperacustizado que absorbe todos los ecos. Esas serían las dos situaciones donde no hay reverb. Entonces, imaginemos que estamos en alguna de esas dos situaciones. Entonces, la reverb acá no tiene nada que decirnos acerca del fenómeno. ¿Está bien?
parémonos en ese lugar. Entonces simplifiquemos y digamos, estamos atacando o estudiando el problema de la localización espacial, y digo más, solamente en el aspecto de la lateralización. Simplemente la fuente solo se corrió, manteniéndose a la misma altura de mis oídos o de mis ojos, se corrió un poco hacia la derecha. Eso sería la representación de este gráfico. O sea, estamos como simplificando al máximo eh, el problema. Es simplemente estoy en un lugar sin reverb y la fuente se corrió un poquito a la derecha. Dijimos, llega más rápido al oído derecho y más tarde al izquierdo, es un problema de retardo por cercanía. Y lo segundo que sucede es que llega más fuerte a mi oído derecho y menos fuerte o más suave a mi oído izquierdo. ¿Está bien? Esas son las dos cuestiones que están sucediendo en esta, digamos, simple lateralización o corrimiento del centro hacia la derecha en este fenómeno, en esta especie de ensayo de situación donde la fuente se corrió un poquito. ¿Está bien? Una consulta. Sí. Por ahí viene más adelante, si es así, Sí. contestarme después. Pero en el caso de lo que tenemos que hacer nosotros, Sí. si queremos dar la sensación de que un sonido está viniendo de un lado, Sí. solo tenemos que llevar el paneo directo todo totalmente para uno de los lados, o tiene que haber algún sonido por ejemplo, si es solo del lado izquierdo, del lado derecho, ¿tiene que escucharse algo aunque sea bajito, o lo tiramos todo para el izquierdo? Ahora vamos a ver. Ahora voy específicamente a eso. Okay. Voy a ir concretamente a lo que tenemos que resolver. Igual en tu pregunta está la respuesta. Básicamente, digo, para no esperar a que lo conteste dentro de un rato, cuando vos usás el paneo, estás, como dije antes, eligiendo un sistema de simulación basado en esto que yo dije recién. Dijimos que llega primero y después al segundo, al oído izquierdo. Y llega más fuerte al oído derecho y más suave al oído izquierdo. Si pensamos un poquito, empezamos a hilar estas dos situaciones, estamos analizando el fenómeno en la realidad, o sea, los datos del fenómeno, de la situación, esos datos acústicos y psicoacústicos que a mí me permiten identificar este corrimiento, es que se suena más fuerte de un lado que del otro. Entonces digo, bueno, ¿cómo lo podría simular? Y tengo dos parlantes. Bueno, le pongo más fuerte al parlante derecho y más bajito al parlante izquierdo, entonces va a parecer que llega más fuerte de este lado y más bajito de este lado. Estoy simulando a partir de este dato de la realidad, lo estoy simulando con una técnica que conocemos como paneo o intensity panning, este fenómeno. ¿Está bien? Y lo que vas a hacer es jugar con una determinada combinación de relaciones de ganancia entre un parlante y otro. ¿Está bien? Básicamente, y digo, para concretamente contestar tu pregunta, pondría los dos parlantes van a estar sonando, va a estar sonando más fuerte el de la derecha que el de la izquierda, pero el de la izquierda va a estar sonando un poquito. Okay. ¿Está bien? Después vemos que en qué proporción, qué sé yo, habría que medir exactamente en qué ángulo está hacia mi derecha y qué sé yo, y bueno, hay una cuestión ahí sí más específica de la técnica que básicamente me permite posicionar más precisamente la fuente en el espacio. Sí, porque me pasaba que cuando probé eso, si no lo ponía totalmente de un lado, como que no se llegaba a percibir distinto. Está bien. Bueno, ahora si querés, ahora cuando vayas, ahora enseguida voy a ese punto, volvemos a tu problema. Lo que pasa es que para poder que sea más útil responder esa pregunta, debería yo tener mucho más datos que los que me das. O sea, necesito saber dónde lo estabas disparando, cómo estaba seteado el estéreo, cómo estabas manejando el paneo, cómo estaba, no sé, un montón de otros datos para ver si es simplemente una cuestión perceptual, cómo pusiste los parlantes, o no sé, un problema como el mío, qué sé yo, que no me andaba el parlante, no me andaba la salida de audio. Ahora volvemos si quieres. Dale. Entonces, vamos, acá estamos. En la localización espacial del sonido, hablando de nuestra percepción,
existen lo que se conoce como factores psicoacústicos, ¿no? Factores o indicios psicoacústicos que nos permiten a nosotros localizar la fuente en el espacio. ¿Está bien? Recién analizamos 2 de ellos que tenían que ver con esta fuente corrida un poquito a la derecha. En este caso serían los 2 primeros, en este caso, la diferencia interaural de intensidad y la diferencia interaural de tiempo. Esto que analizamos recién, en el caso de la lateralización, como decía antes, esos serían los 2 indicios que a mí me permiten, o a nosotros nos permiten, localizar la fuente corrida hacia izquierda o derecha. ¿Estamos? Perdón, interaural, ¿qué sería? Más allá de que es lo que... Bien, interaural es entre ambos oídos. ¿Qué hice recién? Vuelvo acá y recuerden este término, si no se los repito. Dijimos, la fuente se corrió a la derecha. Está más cerca del oído derecho, más lejos del oído izquierdo. Primer fenómeno, el sonido sale, o sea, la fuente emite el sonido y llega, ¡pum! Primero a mi oído derecho y un poquitín más tarde a mi oído izquierdo. ¿Cómo se dio cuenta mi cerebro que eso sucedió? Ergo, la fuente está un poquito a la derecha. Bueno, midió esa diferencia de tiempo de arribo entre un oído y otro. Dijo, llegó más tarde. Midió la diferencia de tiempo entre los dos y dijo, entonces debe estar 15 grados a la derecha. Eso es lo que hace mi cerebro. O sea, todo mi aparato perceptual hace eso. Compara entre un oído y el otro. Eso es interaural. Es la diferencia entre un oído y otro de arribo de la señal en el caso de la diferencia de tiempo. O la diferencia entre un oído y otro del nivel de la señal. Llego más fuerte acá, más despacito acá. Eso es interaural. Gracias. El mecanismo tiene que ver con la comparación directa, instantánea del fenómeno entre un oído y otro. Eso refiere a lo interaural. Vamos a ver por qué acá lo nombra como interaural. Y eso es el problema de la lateralización. O sea, lateralización me refiero a esto, ¿no? El sonido se corrió para allá, para allá o para allá. ¿Está bien? Eso es lateralización. Otro problema, mira que estamos como dividiendo un problema muy complejo, que es el del espacio sonoro, digamos, que nosotros estamos... ¿Por qué es un problema complejo? Es un problema complejo cuando lo queremos simular. Nosotros vamos por la vida y más o menos, qué sé yo, si escucho que viene un auto por mi izquierda y me va a pisar, bueno, freno, qué sé yo, desde que el hombre, el ser humano, tiene la capacidad de escucha omnidireccional, entre otras cosas, para que, qué sé yo, no te coma un dinosaurio. Desde ese momento vieron que nosotros tenemos la vista hacia al frente, pero nuestro oído es capaz de escuchar en todas las direcciones. Bueno, eso tiene que ver con una cuestión de, digamos, en la evolución, con una cuestión de protección, ¿no? Y de hecho, bueno, el otro es el hecho de que nosotros cuando nos vamos a dormir cerramos los ojos y ya no vemos, pero seguimos escuchando. Nuestro aparato principal de alerta. Decía, en este problema complejo hemos separado el ámbito de la localización, el sistema de... Bueno, todas las cuestiones que vimos recién, y ahora estamos separando en sonidos que se van solamente de izquierda a derecha. Ahora podríamos separarlos, los que van sin moverse de izquierda a derecha, se quedan en el medio, van hacia arriba o hacia abajo. Ese sería el problema de la elevación. Y después el tercer problema podría ser el de la distancia. Los sonidos o las fuentes están más lejos o más cerca. ¿Estamos? Ahí dividimos nuevamente en 3 la problemática compleja, en 3 cuestiones diferenciadas. Obviamente, en una situación real o simulada, esto se da en conjunto. Pero digo, lo estudiamos por separado porque los indicios son diferentes y además en la simulación lo hacemos diferente. O sea, vieron que siempre está esta relación entre cómo las cosas funcionan a nivel perceptual y psicoacústico en la realidad, y valiéndonos de ese conocimiento, generamos los sistemas de simulación. Entonces, para la elevación, o sea, un sonido que está más alto o más bajito, digamos, no sé si me llegan a ver, los necesito
necesito el feedback. ¿Ustedes ven la cámara? O sea, aparte del PowerPoint, ¿me ven a mí? ¿Me están viendo? Pues si no voy a empezar a hacer Sí, gestos. sí. Sí, se ve. Si no voy a hacer gestos así, como loco mal. Digo, si el sonido se queda en el medio, ¿no? Se va a poner acá en el centro, entre mis dos ojos. Se aleja, ¿no? Se queda ahí. Yo tenía, si se mueve a izquierda o derecha, tengo el problema de la lateralización. Ahora lo dejo justo en el medio, no me muevo del medio. Y ahora se mueve para arriba y va hacia abajo. Siempre por el centro, o sea, siempre en el centro entre mis dos ojos. No tiene lateralización. ¿Estamos? Solo se va hacia arriba y se va hacia abajo. Como decía antes, lo que primero tenemos que pensar es si nosotros somos capaces de identificar un sonido que está más arriba o una fuente que está más arriba o más abajo, aun cuando no la veo. Sin pensar demasiado, podríamos responder que sí, somos capaces de hacerlo. Tenemos la capacidad de, si yo cierro los ojos y alguien chasquea los dedos, lo pueden probar si quieren, si tienen alguien en su casa quieren usarlo de conejillo de indias, pueden hacer que cierre los ojos y chasquear los dedos alrededor de su cabeza y preguntarle dónde está la mano. A ver si lo pueden señalar. Y van a ver que en muchos casos lo pueden identificar. O sea, que si nosotros tenemos esa capacidad. Bien. Si el sonido solo se mueve hacia arriba y hacia abajo sin lateralizarse, ¿qué pasa con estos dos indicios? Con la diferencia interoral de tiempo y la diferencia interoral de nivel. Son iguales. Dan cero. O sea, en cualquier punto en el centro, todo el tiempo la fuente va a estar equidistante a los dos oídos. En cualquier movimiento en el centro, hacia arriba o hacia abajo, siempre está equidistante de los dos oídos. Con lo cual, los indicios de lateralización me dicen cero, nada, no está lateralizado. Quiere decir que eso no me responde si está más arriba o más abajo. Por eso se distinguen los indicios de lateralización de los de elevación, porque los de lateralización no tienen nada que decir acerca de la elevación. ¿Estamos? Si yo, digamos, restringí el movimiento de la fuente. Bien, entonces, si yo digo que el sonido moviéndose hacia arriba o hacia abajo llega exactamente igual a los dos oídos, ¿cómo es que me doy cuenta que el sonido está más arriba o más abajo? Ahí lo están leyendo, ¿no? Pero, ¿qué significa indicio monaural de espectro? La respuesta está en la segunda línea. Acción filtrante de los pabellones auriculares, la cabeza y el torso. Entonces, ¿qué sucede cuando el sonido está más arriba, en el medio o un poco más abajo? Bueno, le cambia el espectro. El sonido, cuando entra a mi canal auditivo y pasó a través del pabellón auricular es igual a oreja, cuando pasó por través de la oreja, se filtró. Le cambió el espectro. Mi cerebro se da cuenta, y se da cuenta que si le cambió el espectro de una determinada manera, quiere decir que está más arriba. Y si cambió el espectro de otra manera, quiere decir que está más abajo. ¿Está bien? ¿Por qué el indicio es monaural? Bueno, porque no hay comparación entre un oído y otro. Si el sonido está en el medio, la fuente está en el medio, llega exactamente igual a los dos oídos. Con lo cual la comparación me va a decir, sí, son iguales. No exactamente iguales. Esto también hay que decirlo. Esto es un poco un resumen. El problema es bastante complejo. Lo cierto es que nosotros no tenemos las dos orejas iguales. Pero sí es cierto que desde que nacemos y empezamos a escuchar, mi cerebro aprende a cómo son de diferentes mis orejas. O sea, tiene como se va impregnando en mi memoria auditiva cómo es que son cada una de mis orejas y cómo se filtra el sonido cuando está más alto o más abajo. Eso lo aprendemos. Quiere decir que la comparación ya no es inmediata entre un oído y otro, sino que tiene que ver con la experiencia. ¿Está bien? Es decir, yo voy dándome cuentas, en realidad sin darme cuenta, voy aprendiendo cómo es que cambian los sonidos cuando están más alto, más arriba o más abajo, espacialmente hablando, y cómo cambia su constitución espectral y lo empiezo a reconocer. Cuando digo pabellones auriculares, repito, son las orejas, pero también la cabeza y todo el torso, el pecho, todo genera como un filtrado, ¿no? Sobre todo, imagínense si el sonido viene muy de abajo, como también el pecho y la parte de abajo del, ¿cómo se llama esto? Mentón, no sé cómo se llama esto. Sí, la parte de abajo de la cara también filtra. ¿Está bien? El sonido se empieza a filtrar porque tiene que atravesar, habrán visto la cuestión de cuando un sonido se encuentra con un objeto y lo tiene que atravesar,
la difracción, la refracción, la reflexión y todas esas cuestiones del sonido en el espacio, todo eso que sucede, le sucede con nuestro cuerpo, digamos. ¿Está bien? Entonces, el problema de la elevación, anulando la lateralización, es simplemente una cuestión de espectro dado por por toda esta zona de la cabeza y específicamente de las orejas. Lo mismo, voy a dar el caso, y no sé si da que me miren, me voy a poner de perfil, yo tengo un perfil hermoso, lo van a notar ahora. Si el sonido viene, ¿me ven ahí bien de costado? Sí. Si el sonido viene justo adelante mío, ¿no? Está de nuevo, entre medio de mis ojos. Y de repente yo hago así, y el sonido viene justo en la misma posición desde atrás. O sea, quiere decir que está equidistante en lateralización y equidistante en elevación. O sea, está igual de elevado. ¿Se entiende, no? Como si yo me cruzara un palo acá, me atravieso la cabeza con un palito así, y pongo sobre esa misma línea la fuente, adelante y atrás. ¿Por qué me doy cuenta que está atrás? Si está en el mismo índice de lateralización y en el mismo grado de elevación. Porque filtran las orejas, o sea, también. Claro, pues las orejas nuestras van para adelante, exactamente, muy bien, Sole. Digamos, no creo que haya prestado mucha atención a. Bueno, primero lo feo que son nuestras orejas. Bueno, lo feo de la forma de las orejas, no solo por eso, pero hay muchas de esas vueltitas raras que tenemos en la oreja que hacen que sean tan raras, tienen que ver con la identificación espacial. O sea, los rebotes del sonido en esas vueltitas de la oreja es lo que produce el cambio de espectro. Y que tengamos las orejas apuntando hacia adelante genera que cuando el sonido viene de atrás se topa con eso. No entra directo como de frente, sino tiene que rodear, se filtran porque lo tienen que atravesar, etcétera, etcétera. Y simplemente por eso nosotros escuchamos, identificamos sonidos que vienen de atrás o de adelante, aun cuando los otros datos no me digan nada al respecto. ¿Está bien? Y finalmente, quizás el más simple, podríamos haber empezado por eso, pero lo dejamos para el final, la cuestión de la distancia. Digo, esto que decía antes del sonido más lejos, el sonido más cerca, tiene que ver con una cuestión de intensidad. En principio, es un fenómeno bastante fácil de comprobar, que tiene que ver esta relación indirecta, bueno, en realidad directa, pero inversa, entre la intensidad del sonido y la distancia. Quiero decir, a mayor distancia, menor intensidad, a menor distancia, mayor intensidad. Esto, digo, es por eso la relación inversa. ¿Está bien? Existen algunas cuestiones específicas que están ahí nombradas. Por ejemplo, la acción filtrante del aire. Esto refiere a sonidos que están muy lejos. Los sonidos cuando, digamos, perdón, voy a hacer una aclaración porque estoy como saltando entre términos, cosa que detesto, pero cuando digo sonido, hablando de espacialización, cuando digo sonido quiero decir fuente, para decir el objeto o la cosa que emite el sonido, porque en realidad el sonido está cuando llega. El sonido puede otra vez ser diferente, como estamos viendo, desde que se emite hasta que llega a mi percepción. Entonces, cuando escuchan decir sonido, estoy hablando de la fuente. Decía que cuando la fuente está muy lejos, no solo es mucho menos intensa, o sea, tiene menos nivel, sino que también la diferencia de nivel está discriminado por rango de frecuencia. Quiero decir concretamente que una fuente muy lejana tiene menos agudos. ¿Por qué? Porque los agudos pierden energía más rápido cuando se trasladan en el aire, la fricción con el aire y algún fenómeno más que tiene que ver con el medio, con la traslación en el medio, hacen que pierdan energía más rápido, entonces no llegan o llegan con menos fuerza que los agudos. Entonces un sonido muy lejano no solo es más bajito, sino que tiene menos componentes agudos. El caso paradigmático es
escuchar un avión pasar. Cómo es un sonido grave a lo lejos y cuando pasa por arriba nuestro aparece como una especie de super filtro muy rápido abriéndose y descubriendo toda la parte aguda del sonido. ¿Está bien? Si quieren hacer un poco de memoria auditiva, una vez que vieron pasar un avión, sobre todo un avión grande, es muy notorio, digo el ejemplo del avión porque además él lo hace, como va a mucha velocidad, ese fenómeno del filtro que se abre, digamos, la aparición del espectro agudo es muy notoria y muy rápida. Esta acción filtrante del aire es notoria a mayor, digamos, a más de 50 metros. O sea, quiero decir, porque uno dice, bueno, estoy empezando a entender cómo funciona la percepción para tener datos para utilizar para simularlo. Digo, bueno, yo hago mi personaje, ahora volviendo así, con un salto gigantesco desde lo que estamos hablando a nuestro trabajo práctico, digo, bueno, tengo que hacer que el personaje se mueva dentro del escenario. Bueno, caminó 10 pasos, le meto un filtro porque se está alejando. Bueno, eso no sucede en la realidad. Solamente son filtradas los sonidos en la realidad cuando están muy lejos. O sea, que yo camine de 10 pasos, incluso 10 metros, el sonido que voy a producir no le cambia el espectro. ¿Está bien? Es cierto que a veces, no sé si alguno de ustedes trabaja más con el sonido o ha visto trabajar bien con el sonido, el uso de filtros para simular que una fuente se aleja es muy común. No quiere decir que sea realista. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Cuál sería el caso opuesto? Yo agarro un sonido brillante y quiero simular, quiero que parezca que se aleja mucho, le metes un filtro. Ahora, lo que quiero decir es, eso va a suceder. Ahora, va a parecer que se va a alejar mucho. ¿Está bien? Después, bueno, por eso vuelvo al texto de Pablo, que es el primero que les puse. También hay después intenciones de diseño e intenciones estéticas con la espacialización. Uno podría tratar o intentar simular cómo suceden las cosas en la realidad o simplemente hacer algo más, cosas que en la realidad física que nos rodea son imposibles de hacer, o cosas exageradas, o cosas hiperreales. De todo esto habla un poco ese texto de Pablo. Pero bueno, hay que primero saber qué es lo que uno quiere hacer, si va por el lado de lo realista, digamos, de la imitación de la realidad, de la simple verosimilitud, de la hiperrealidad, o de una cosa totalmente creada, nueva, digamos, que nunca sucedió. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van más o menos siguiendo? Bien. Ahora vienen las cuestiones. Esperen que voy a recorrer un poquito. Bueno, acá van a encontrar algunas cuestiones que tienen que ver con más técnica. Esto todavía no me quiero meter mucho en esto. Acá hay como una especie de principio de aproximación de datos más concretos que tienen que ver con la diferencia integral de intensidad y la de tiempo. Por ejemplo, cómo calcular, hoy hablamos del delay o el retardo de la señal entre un oído y otro, cómo calcularlo. Y ahí hay una ecuación empírica que me permitiría calcular el tiempo de retardo entre un oído y otro, ¿no? La diferencia integral del tiempo es aproximadamente 0,63 por el seno del ángulo, siendo el ángulo, como dice el gráfico de arriba, 0 grados al medio y un movimiento positivo, ¿no? o negativo a derecha e izquierda, ¿no? Ahí yo podía calcular con esa fórmula cuál es realmente el retardo o la diferencia de tiempo que hay entre una señal y otra, o entre un oído y otro. Bien, por eso, insisto, estoy tentado a meterme a explicar esto,
no lo quiero hacer porque me parece importante, o sea, sí dejar la problemática planteada y el recorrido planteado e ir muy rápidamente a lo concreto que nosotros vamos a resolver. Pero digo, repaso un poco para que después entiendan con qué se están encontrando si miran este documento, ¿no? Acá está lo que hablábamos un poco del el pabellón auricular, en referencia al indicio monaural de espectro, el que nos permite detectar elevación, y ven como algunas de esas vueltitas tienen que ver con la elevación, por ejemplo, ¿no? Esta vueltita de acá arriba, ¿sí? Que está vinculada con, que es una de las cosas que hace que el sonido se modifique espectralmente y nos permita a nosotros identificar la elevación de la fuente. Perdón, ¿qué sería Simut? Decía algo así. Azimut, espera, el azimut, tengo que ir a otro gráfico, me voy acá, es el plano horizontal. Salto unas, iba a decir unas filminas, salto unas filminas adelante y tengo, vieron que dividimos la problemática en elevación, lateralización y distancia, ¿no? Acá se van a encontrar con la... Llegan a ver la cabecita, está un poquito chiquita, a ver si puedo hacer un zoom. Ampliar. Ahí va. Ven que está como la cabecita mirando para el frente, en este frente, acá, mira, acá está la línea esta que decía yo que me atravesaba la cabeza, ¿no? Y está como dividido el espacio tridimensional en tres planos. O sea, justamente un plano define una bidimensión y está como cortado ese plano en el plano horizontal, el plano frontal que me cortaría así, y el plano medio que me cortaría así. No pueden mirar la cámara. Me encantan los gestos. Lo bueno es que va a quedar todo grabado esto en YouTube. Y es el hombre de los gestos. Bueno, digamos, si por ejemplo el sonido se mueve por, no sé si lo llegan a notar, acá se ve bien, pero se mueve solo por el plano horizontal, estaríamos dentro de la problemática de la lateralización. Esto es lo que decíamos de restringir el movimiento de la fuente para estudiar solo una problemática. Bien, el plano horizontal es el plano de la azimut. ¿Sí? Plano horizontal igual plano del azimut. A eso refiere el detector de azimut, que digo, también el pabellón auricular, no solo por esta cuestión de la televisión, es una cuestión un poco más específica, también en el cambio de lateralización y el cambio espectral, y los pabellones auriculares tienen que ver con eso. Por eso la vueltita de las orejas no solo tienen que ver con la elevación, sino con otros fenómenos de localización espacial, pero no profundicé en eso. Entonces, plano del azimut es el plano horizontal. Los que estudiamos nosotros fueron el horizontal y el medio, sí. Perdóname, ahí algunas chicas están escribiendo que no te están escuchando. No sé si... A ver. Rufo salió y entró varias veces, vi. Espera. ¿Por qué no puedo ver el chat? Quiero ver el chat. ¿Nadie me escucha? ¿Algunos no me escuchan? Yo estoy escuchando bien, ¿eh? Yo estoy escuchando perfecto también. Sí, yo también, pero por eso te digo para ver. Acá está el chat. Ahí veo el chat. Se escucha. Bueno, pero Rufo, creo, Malena, creo que se llama, perdón si me equivoco. Dice que no está escuchando. Salió y volvió a entrar. Yo la admití cuando volvió a entrar y parece que sigue sin escuchar. Pará. Malena. Ahora escucho. Sí, bien, buenísimo. Aunque da ratos. Bueno, entonces debe ser la conexión. Puede ser la conexión, sí. Si rato conecta. Si se hace lenta, pasan esas cosas. Y... Bien, perdón. Pero... Sí. Para que hice lío. Ahí va. Esto, podríamos hacer una prueba. ¿Venimos bien de horario? Sí, venimos bien de horario. Acá, en el indicio monaural de espectro, bueno, voy a hacer un intento.
A ver si sale. De paso probamos, o colgamos la máquina o probamos cómo funciona la salida de Zoom. Vamos a abrir un programa. Allá. Ven mi programa, ¿no? Acá. Y ven una forma de onda. Si es que están viendo. Bien. Esto... A ver. Voy a hacer un esfuerzo a ver si nos sale. Voy a hacer una prueba primero. Van a decir si van a escuchar, si escuchan algo acá. A ver. No, voy a hacer esto. Espera. A ver si se escucha. Esto es Lucas me dijo que funciona. Lo vamos a probar en este momento. Y si no, automáticamente quedará despedido. Yo no escuché nada. ¿Ustedes escucharon algo? No. Ah, no, ya sé por qué no escucharon. Espera. Ahí va. Tengo que compartir el audio. A ver. Ojo, que hay que ver si se escucha un clic así tan chiquito. ¿Eh? Bueno, yo te prometo que se va a escuchar. Si funciona, se debería escuchar. Abajo tenés el volumen en el mínimo, abajo a la derecha. ¿Será eso? Volumen en el soft, en este. Ah, no, es la lupa. No, es el zoom. Es el zoom, esperá, Esto es una prueba de. Después de lo que nos pasó con mi audio que no salía, ya estoy temblando. Voy a apretar la barra espaciadora y tiemblo. Yo escuché. ¿Escucharon? Sí, se escucha. O digo que lo conocés. A ver, Porque una no vez saben más, lo que por van a favor. escuchar. Ahí va, escuchá. Esto es un momento así sublime en la educación a distancia. Mirá. ¿Escuchaste? Sí, pará que me emocioné, se me están cayendo las lágrimas. Ya vas a llorar. Y así, yo estoy con la mano hago así para tocar el. Bien, en este acto así, para la historia que acabamos de hacer, se escuchó un sonido impresionante que básicamente, ahora lo puedo reproducir con mis uñas. ¿Escucharon? Eso lo hice con la uña. Básicamente, eso era lo que se tenía que escuchar. Un tic. Un tic. No más que eso. Fue demasiada la expectativa. Pero lo que estamos viendo acá, vamos ahora a analizar más allá de las estupideces que estoy diciendo, es esto. Acá tenemos un archivo de sonido que estoy disparando y este archivo es estéreo. ¿Qué significa estéreo? Tiene dos canales. Acá vemos, no sé si vemos, esto sí que creo que no funciona lo que voy a hacer, pero me dicen, voy a hacer zoom en la pantalla a ver si a ustedes eso les cambia. ¿Lo ven más grande? ¿O no? No. No, listo, el zoom no funciona, listo. Acá dice L y acá dice R. Esto es un archivo estéreo. Tiene una señal a la derecha en dos canales diferentes, ¿no? Bien. Esto es un impulso. Este sonidito, que es un tic, como lo dice con la uña, se llama impulso. Es un tipo específico de señal. Vieron que habrán estudiado, quizás lo saben, si no lo repito, habrán visto la sinusoide, la onda triangular, la onda cuadrada, la onda. ¿Verdad? Vieron que hay tipos de formas de onda o sonidos que tienen nombre propio. Bueno, el impulso es un tipo de onda que tiene un nombre propio y se usa para cosas específicas. Por ejemplo, para probar sistemas, para probar filtros o para hacer cosas de facilización. ¿Está bien? ¿Eso no se usaba para lo de la reverberación? Para medir Exactamente. eso. Exactamente. Se usa para eso. Vuelvo a ver acá si encuentro. Estos impulsos se usan para síntesis binaural con estos muñequitos que se llaman Kemar. Son como unos maniquís que tienen ahora sí voy a hacer zoom. Tienen, ven, aparte de lo feo que es, tiene en las orejas dos micrófonos, o sea, un micrófono en cada uno de los pabellones auriculares. Y si ven ahí atrás en la foto, esto es una foto un poco montada, pero ejemplifica lo que quiero decir, hay un parlante. Bueno, la experiencia suele ser esta. En un lugar sin reverberación, o sea, un lugar sin ecos, lo más acustizado posible, se planta este maniquí con sus dos micrófonos adentro de la oreja, o sea, como si fuera pasado los cables dentro de la cabeza, no importa.
y con un parlante se dispara un impulso, como ese tic que mandé yo, y después vos lo que obtenés es la grabación estéreo de ese sonido, de ese impulso, después de haber pasado por la cabeza y los pabellones auriculares del maniquí. ¿Estamos? ¿Qué estamos haciendo? Estudiando básicamente cómo un sonido desde una fuente se percibe desde adentro de las orejas, o dentro del pabellón auricular, o dentro del canal auditivo, más precisamente. ¿Está bien? Que sería lo que, esto también se hace con personas, con unos micrófonos muy pequeñitos que se ponen, o sea, pones a una persona ahí, la sentás con paciencia, y puedes hacer la misma experiencia, a ver cómo el sonido llega y, por ejemplo, es filtrado por los pabellones auriculares, por el torso, por la cabeza, bueno, todas las cuestiones. Tiene dos razones de ser. Una es el simple estudio de laboratorio del fenómeno acústico y psicoacústico y la deformación de la fuente, pasando, bueno, un poco lo que estuvimos viendo recién, y tiene después aplicaciones muy concretas que tienen que ver con la síntesis binaural. Volvemos acá. Entonces, ¿qué es esto, este archivito? Bueno, es un archivo que ya se grabó, pasó por el maniquí, y veo las dos formas de onda. O sea, veo la grabación del oído izquierdo y la grabación del oído derecho. Tengo la información del sonido después de haber pasado por las orejas. ¿Estamos? Digamos, no tengo el original justo, pero es un archivo más. Un impulso básicamente es idealmente, y se hace solo de manera digital, es una forma de onda que tiene una sola muestra con amplitud máxima y el resto de la muestra cero. O sea, dura una muestra. Si vemos acá la forma de la onda, dura más que una muestra, ¿ven? Tiene varias muestras. ¿Sí? Quiere decir que es más largo que el sonido original. O sea, algo le pasó al sonido después de haber pasado por maniquí. ¿Bien? Y yo tengo el dato, porque veo el archivo acá arriba que dice IRC, IR es Impulse Response, o sea, respuesta a impulso, C no me acuerdo qué significa, una serie de números. Los que me interesan son los últimos, que dice T000, P000. Estos refieren a la lateralización y la elevación de la fuente, que significa, lo traduzco rápidamente, 0 elevación, 0 lateralización, 0 elevación, o sea, está al frente, apuntándole al centro de los ojos. ¿Estamos? Y veo, ahí está grabado, qué sé yo, no voy a hacer más disquisiciones acerca de eso. Pero de repente tengo otro impulso, esto es un banco de respuestas a impulso grabados en el IRCAM, no importa, otro día si querés charlamos del IRCAM, es un lugar en Francia muy importante, que entre miles de cosas hacen esto, y son respuestas a impulso que están a disposición, son de uso libre. Básicamente agarraron ese maniquí, tienen un maniquí, estos maniquíes son muy caros para hacerlos, entonces tienen toda una constitución digamos, no solo anatómica, sino no sé cómo decirlo, digamos, parecido a la carne, digamos así, la misma densidad, el mismo formato, digamos, no son cualquier maniquí de lo que están ahí en los negocios de ropa. Y pusieron ese maniquí y estuvieron, no sé, 2 meses grabando impulsos en diferentes posiciones, y vos la librería la bajás y son, no sé, 5.000 archivos de cosas. Así, ¿para qué sirve esto? Por ahora no lo sabemos. Ahora veo otro archivo, no sé si lo leen, si no se los traduzco, que dice, lo voy a correr un poquito, a mí me tapa la pantalla de Zoom, dice, no importa todo al principio, dice 45.000. Esto significa está 45 grados lateralizado, 0 grados elevado. O sea, ahora no está ni arriba ni abajo, sigue el centro, pero se corrió 45 grados hacia un lado. Disparó el parlante, se grabó. ¿Y ahora qué veo acá en la forma de onda? Ya no es la misma que la anterior. Esta es la primera, al centro, 0 elevado, 0 lateralizado. Esto es 45 grados lateralizado, 0 elevado. ¿Qué veo acá? Voy a hacer un poquito de zoom. Igual ya se ve, pero hago un poquito de zoom. Ahí está. Llegó primero tipo al oído izquierdo. Exactamente. Se ve claramente la forma de onda, la forma de onda del canal izquierdo llegó primero,
y más tarde, unas muestras más tarde, muy poquitito, porque fíjense que las puedo hasta contar, la cantidad de muestras. El tiempo es ínfimo. Son También microsegundos. cambió. ¿Y qué más? La amplitud. La amplitud. El oído derecho no solo llegó más tarde, sino que llegó con menos intensidad. Llegó en realidad con menos amplitud, lo escucho con menos intensidad. O sea, claramente en esta grabación se descubre estos dos indicios de lateralización. La diferencia interaural de tiempo en este retardo y la diferencia interaural de nivel en la amplitud de la onda diferenciado en cada canal. Y si me voy, pues si quiero lo escuchamos. Quienes tienen auriculares, yo configuré, no sé, vamos a ver, configuré a Zoom para que se escuche estéreo. O sea, vamos a ver si esto funciona, no me mientan, pero esto lo deberían escuchar al centro. Va otra vez y ahora reproduzco este. No sé si llegan a escucharlo un poquito a la izquierda. O sea, corrido a la Sí, izquierda. yo escucho casi todo a la izquierda y en la derecha casi nada. Perfecto, es Sí, lo que yo pasa. igual. Es lo que pasa. Y ahora voy al tercero. Ya lo vemos acá. Miren el tercero. Y lo voy a disparar. ¿Ven? Vuelvo al otro. Y vuelvo al primero. ¿Ven la diferencia? El tercero está en los datos del archivo, me dice, es 90 lateralizado, 0 elevado. Quiere decir que ahora se corrió, me pongo de frente ahora, se corrió a 90 grados a la derecha. ¿Sí? Está, perdón, a la izquierda, al otro lado. Bueno, no sé cómo ven ustedes, si me ven espejado. A la izquierda lateralizado. Y vemos de nuevo en la forma del archivo, voy a hacer zoom otra vez, uy, se me fue. Lo perdí. Ah, porque lo hice mucho zoom. Acá. Ahí va. Perdón, estoy haciendo lío con el zoom. A ver, con el zoom, digo, no con el programa, sino con el zoom visual de esto. Ahí, quédate quieto. Ahí va. ¿Ven? Este es el tercer caso, el de 90 grados lateralizado. Está mucho más tarde el oído derecho y mucho más bajito, casi no tiene señal. ¿Ven? Este sería 90, este 45, este 0. Vamos a ponerle el mismo zoom visual. Dale. Adición, ahí, si no me paro, ahí está. Uno, otro y otro. ¿Lo ven? Quiero decir, no importa, esto no, es un poco nerd todo lo que estoy haciendo, pero se ve, digamos, esto no es simplemente un cuento que ustedes me tienen que creer que existe la diferencia interaural. O sea, lo grabas y queda registrada la diferencia interaural. Ahora, estos impulsos no solo me devuelven la diferencia interaural de nivel y de tiempo, o sea, datos para lateralización, sino que también en este archivo no abrí casos de diferente elevación, pero si lo hiciera, veríamos no solo que cambia la forma de onda, sino que está cambiando el espectro. En este caso también cambian los espectros, pero lo que quiero decir es, también tendríamos registrado, si yo disparo una señal, una fuente, o pongo el parlante del maniquí más arriba o más abajo, se grabaría y se registraría en la onda resultante, en la grabación, el cambio espectral después de haber pasado por las orejas. O sea, tendría también la información de elevación. Final del cuento, en estos registros, en estos sonidos, yo tengo toda la información espacial. Es como si estuviese adentro de mi cabeza y sé exactamente qué le pasa a los sonidos cuando vienen de distintas posiciones porque lo tengo grabado. ¿Estamos? Por arte de magia, digamos, si yo tengo la información ahí, la cuestión es cómo la extraigo. Bueno, hay una manera bastante, por un lado, algorítmicamente compleja, pero para nosotros muy simple, de, teniendo estos archivos grabados, estas respuestas a impulsos grabadas, poder aplicarle esa información guardada dentro del archivo
a cualquier otra fuente y hacer simular que está en la posición donde fue grabado en la experiencia del impulso con el maniquí. ¿Está bien? Lo explico de otra manera. Si yo agarro, mi profesora de lengua de la primaria decía, ¿cómo es? No tenés garras. Si tomo el archivo, por ejemplo, de 45 grados lateralizado, y después agarro la grabación de mi voz, grabada mono, sin reverb, sin nada, y le aplico, conjugo este archivo grabado de impulso con mi voz en mono, los junto de alguna manera a partir de la convolución, mi voz sonaría 45 grados lateralizados a la derecha. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que haría? Como una especie de procedimiento donde yo le saco la información espacial al impulso grabado y se la puedo aplicar a cualquier otro sonido. Eso es la síntesis binaural. Eso es el modo, como se hace, uno de los modos en los que se simula el sonido tridimensional, por ejemplo, en los videojuegos y en las experiencias de realidad virtual. ¿Está bien? ¿A través de la convolución, eso? Exactamente. Convolución es la operación algorítmica. En realidad es una operación matemática compleja, con números complejos, tal que me permite fusionar dos formas de onda y pasarle su información espectral. La técnica es más conocida como síntesis binaural, que se vale del algoritmo de convolución para hacer. ¿Está bien? Es como la parte interna de la síntesis binaural. No quiero extender mucho, pero bueno. Perdón, vuelvo zoom 100. Corro esto de acá. Después, bueno, acá estamos hablando específicamente de la distancia y la relación entre la intensidad y en función de la distancia. Esto también lo voy a explicar rápido. Tiene que ver con A de amplitud, I de intensidad, D de distancia. Esta sería la relación que existe entre la amplitud, la intensidad y la distancia. ¿Está bien? ¿De qué manera? Perdón que voy a volver pero me sirven los dibujitos. Yo acá tengo un sonido, un archivo puesto en un programa. Lo que estoy viendo es la forma de onda. La forma de onda es, y hasta lo veo en cada uno de los puntitos, es la representación o cómo evoluciona la amplitud a lo largo del tiempo. Quiere decir que si yo opero sobre este archivo, lo que estoy haciendo es operar sobre la amplitud. O sea, yo agarro este puntito y lo muevo. Ven que de hecho lo puedo hacer con este programa. Puedo agarrar una muestra y moverla. Lo que estoy haciendo es modificarle la amplitud. Según la modificación que haga, puedo cambiar muy poco o muchísimo. Si yo empiezo a tocar, además en un archivo tan chiquitito, con pocas muestras, empiezo a tocar 2 o 3 muestras y voy a hacer que suene espectralmente muy diferente. No importa. Cuestión. Estoy operando sobre la amplitud. Ahora, la intensidad es, si recordamos que tiene que ver con la intensidad, la intensidad se mide en decibeles, tiene que ver con la relación entre la potencia acústica y un área determinada, se mide básicamente, ¿por qué aparece la intensidad como unidad de medida de cuán fuerte está un sonido? Bueno, porque tiene más relación con la energía llegando al tímpano, o sea, básicamente la potencia acústica pasando por un área que sería el tímpano. Entonces, por eso el modo de trabajar con la intensidad es un poco más cercano al modo perceptual nuestro que la amplitud de la onda, ¿no? Que tiene que ver con una energía, en definitiva tiene que ver con un desplazamiento en el espacio de las moléculas del aire, en el caso, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, por eso empiezan a aparecer unidades que se mezclan, ¿no? La intensidad, quizá medida en decibeles, en una relación más parecida al modo de escucha que tenemos nosotros. La amplitud como el fenómeno físico y en definitiva la
lo que nosotros tocamos cuando movemos el volumen en Reaper o en lo que sea, cuando yo toco las muestras, estoy tocando la amplitud, la intensidad como algo más parecido a un resultado perceptual de lo que está sucediendo, y bueno, después la distancia. Y acá hay como esta relación entre cada uno de esos fenómenos. Nosotros manipulamos la amplitud, no la intensidad. La intensidad es como la consecuencia o otro modo de medir lo fuerte del sonido, que deviene obviamente de la amplitud y la distancia. Entonces, dejo de dar vueltas con esto, pero quiero que sea claro, porque si no, esto es como leer, no sé, numeritos y cosas. Esto tiene que ver con, si saco la parte de la amplitud del principio, la intensidad es aproximadamente la inversa de la distancia al cuadrado. Quiere decir, ¿cuánto tengo que bajar la amplitud o cuánto cae la intensidad del sonido cuando la distancia es mayor? ¿Está bien? ¿En qué proporción yo tengo que cambiar, en definitiva, la amplitud de mi archivo si la distancia es el doble de la anterior? O sea, si el sonido de mi personaje está a 2 metros y se va a 4 metros, ¿cuánto tengo que modificarle del volumen? Estoy diciendo lo más práctico y concreto posible para simular que mi personaje se movió 2 metros para atrás. ¿Está bien? Si quieren, estoy casi seguro que está, y si no está, no es muy difícil de buscarlo. Bueno, está acá, mira qué lindo. El gráfico este es asqueroso, porque lo puse anoche, pero me quedó horrible, después lo cambio. Tiene que ver con la ley del cuadrado inverso de la distancia. No me voy a meter mucho en esto, pero lo pueden ver en el gráfico. Si la intensidad tiene que ver con la potencia sobre una superficie, cuando se duplica la distancia, o sea, parto del punto cero y tengo, no sé, 2 metros, y el siguiente punto son 4 metros, quiere decir el doble de distancia del anterior, el área que la energía de sonido tiene que cubrir es 4 veces más grande. No es el doble, o sea, la distancia es el doble, pero la superficie que se cubre con sonido es 4 veces más grande. Eso se ve claramente en esta representación. Claramente no, porque quedó asquerosamente cortado en la edición, pero se entiende la idea. Esto es por qué no es directo y lineal que mi personaje camino de 2 metros a 4 metros, no le bajo simplemente el sonido a la mitad, sino que tiene que ver con el cuadrado de la distancia, porque es el cuadrado del área. El área es el cuadrado de la distancia. ¿Está bien? Para ir a algo absolutamente concreto es, si yo cada vez que doblo, cada vez que la fuente se va al doble de distancia de la posición anterior, tengo que bajar 6 decibeles. Esto, si quiere querer o reventar, si no lo terminan de entender, porque tenemos que explicar un poco mejor el fenómeno, es fácil de buscarlo. Pone en Google ley del cuadrado inverso de la distancia, sonido, y esto va a aparecer, está en los apuntes. De paso pueden encontrar un dibujito más lindo que el mío. Pero, en definitiva, en esta relación entre la amplitud, que es lo que nosotros tocamos, la intensidad y qué sé yo, hay que bajar 6 decibeles cada vez que se dobla la distancia. Eso sería ya una aplicación concreta de lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, vuelvo. Esto era un poco el ejemplo que vimos del archivo antes. Digamos, acá está la representación de la respuesta a impulso. Acá vemos la diferencia espectral. Ahora no se preocupen demasiado por esto. Esto sí es nada, esto es una especie de disquisición importante. Esto sí nos tiene que importar, digamos, es más una reflexión que algo como diciendo, es verdad. Pero en esto hablábamos de la distancia, en relación entre la intensidad o la amplitud y la distancia, y cómo algo que está lejos tiene menor intensidad, y cuando está más cerca tiene mayor intensidad, ¿no? Ahora, en esta sección, lo que se plantea como ejemplo, por eso digo, a veces esto sin una explicación no tiene sentido. Imagínense la siguiente situación. Esa persona que está ahí, escuchando, tiene una doble situación, una doble experiencia. Escucha a un trompetista que está tocando muy despacito,
pero cerca de él, o sea, cerca de su oreja, de su oído. Y después el mismo trompetista se aleja, o sea, está más lejos, pero toca más fuerte. Este señor que está escuchando ahí dice, yo no me fío solamente de mi oreja y se compra o se trae un decibelímetro y mide, se pone el decibelímetro al lado de su oreja y mide las dos situaciones. Mira y anota, dice, trompeta, la primera, el trompetista tocando bajito cerquita, me dio X decibeles. Segunda experiencia, el trompetista se alejó, no sé, 5 metros más lejos, tocó más fuerte, medí con el decibelímetro y anotó. Y se da cuenta que en las dos situaciones el resultado da igual. Entonces dice, uy, pará. Dice, me dan exactamente lo mismo, el mismo número en decibeles. O sea, está igual de fuerte el sonido al lado de mi oreja. O sea, a mi oído llegó igual de fuerte. Dice, bueno, algo raro pasa. Voy a cerrar los ojos y voy a pedir que al trompetista haga la misma situación, estas dos experiencias, y no me diga cuándo está más cerca y cuándo está más lejos. Entonces cierra los ojos, el trompetista toca, primero ponele, toca fuerte, para tratar de engañarlo, se va lejos y toca fuerte, y después se acerca y toca más bajito. Y le pregunta, ¿te diste cuenta si estaba yo lejos o fuerte? Sí, perfectamente. Me di cuenta cuando estaba lejos y me di cuenta cuando estaba bajito. ¿Cómo hizo para darse cuenta? Si en los dos casos el sonido que le llegaba a su oído era exactamente igual de fuerte. ¿Cómo es que se da cuenta? Si nosotros decimos que hay una relación, si cuando el sonido, si la fuente se aleja, le baja la intensidad, por la distancia, bueno, lo primero que dijimos es cuando el sonido está lejos, le baja la intensidad. Y yo te digo que los dos llegaron con la misma intensidad al oído. O sea, el dato de la ¿Por la intensidad... frecuencia? ¿Cómo? ¿Por las frecuencias que componen el sonido? Exactamente. La pregunta es un poco estúpida, la respuesta es muy inteligente. Quiero decir, no suena igual la trompeta tocando bajito que la trompeta tocando fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? El dato concreto del nivel de la señal pasó a ser insignificante. O sea, la respuesta no está en la intensidad del sonido, que fue lo primero que dijimos que está relacionado con la distancia. O sea, ese dato se anuló porque las dos trompetas sonaban igual de fuerte en el punto donde estaba el oído. Pero lo que no es verdad, el dato que omití, o no lo dije explícitamente, es que cuando vos tocas una trompeta fuerte, no suena igual que tocar una trompeta bajito. ¿Qué significa no es igual? Bueno, tímbricamente no es igual. Y este señor, y cualquiera de nosotros, puede darse cuenta cuando una trompeta está tocando bajito o fuerte, porque le cambia la resonancia, suena más brillante, por ejemplo, cuando suena más fuerte. O sea, el sonido en sí mismo muta. ¿Está bien? Ahora, ¿para qué les cuento esto? Simplemente para, qué sé yo, ni siquiera fue graciosa la anécdota, ni demasiado entretenida. Pero, cuando se torna importante esto? Cuando nosotros tenemos que simular. ¿Qué hacemos nosotros? Decimos, bueno, tengo el sonido de la... Vamos a hacerlo. Nuestro videojuego tenemos otro personaje que toca la trompeta. Un juego rarísimo que se me acaba de ocurrir. Yo tengo que seguir al trompetista. Bueno, y tengo mi archivo de trompeta tocando una pequeña línea melódica y yo digo, tengo que seguir al personaje secundario escuchando la trompeta y digo, bueno, voy a hacer que se aleja, digo, le bajás el sonido, pin, se aleja. Ahora, quiero que esté lejos pero que toque fuerte. ¿Y qué haces? Si vos tenés que cambiar el archivo, tenés que conseguirte otro sonido de trompeta diferente, porque no va a funcionar simplemente con la intensidad. O sea, los cambios de intensidad no garantizan, por ejemplo, la expresión en la fuente. Lo mismo que hablar y gritar no es igual, o susurrar. Cada situación que implique un cambio tímbrico es un cambio sustancial en la fuente, que no tiene nada que ver simplemente con paneo y volumen. ¿Está bien? Son situaciones que hay que tener y que hay que considerar. Vamos en este siguiente paso a una cuestión sumamente importante, que tiene que ver con ese grafiquito que está ahí, que es el área de simulación. Profe, perdón, nada Sí. que ver.
¿Cuáles eran los sonidos que viajaban más rápido o que perduraban más en el tiempo? ¿Eran los agudos o los graves? Los graves. Bueno, gracias. No, sí, en realidad los agudos, al tener menos, no importa, pierden más rápido la energía. El aire, digamos, depende también de la temperatura del aire, la presión atmosférica, el nivel de humedad y todo. Los sonidos agudos son más afectados por la pérdida de energía. O sea, en esa fricción con el aire, la energía se pierde más rápido. Se amortigua más en los agudos. Decía, el área de simulación. Y ahora voy a ver si tengo... Ay, para que no lo prendí. Voy a prender la otra cámara. Ahí voy. Ahí está. A ver si engancha. Ahí va. Nosotros, digamos, habíamos hablado de color. Hablamos de la percepción. Percepción, me refiero, por ejemplo, en este caso, a los, no me acuerdo cómo lo llamaban ahí, pero vamos a llamarle indicios psicoacústicos. ¿Está bien? Por ejemplo, el ILD, el ITD, o sea, perdón, la diferencia integral de tiempo, la diferencia integral de nivel, la relación entre la distancia y la intensidad, el indicio monoval de... todos los datos de la percepción que a mí me permiten identificar la fuente en el espacio. Tenemos el problema de la simulación. Esto es los sistemas. Sistemas o técnicas. Vamos a llamarle de espacialización. Yo no sé si lo estoy poniendo igual que en la diapo ahí, pero no importa. Nos entendemos. Y después vinculado con un determinado sistema de difusión, yo puse arreglo de parlantes. Vamos a un caso concreto, donde a esto le ponemos nombre y decimos, hablamos nosotros del paneo, ¿no? Digo, ¿el paneo qué es? El paneo es un sistema de simulación. ¿Simulación de qué? Pregunto. De lateralización, algo así. Muy bien. Es indicios, bueno, de lateralización. De la lateralización. ¿No? O sea, tiene que ver con algo de la lateralización y está pensado, y nosotros lo vamos a usar para un sistema estéreo. O estereofónico. ¿Está bien? Quiere decir, alguien inventó el paneo, este sistema o técnica, gracias a que sabía cómo funcionaba perceptualmente los indicios de lateralización, y lo pudo usar solamente porque había dos parlantes. Cuando el sonido era mono, no existía el paneo. Esto sí existía porque existió de que nosotros escuchamos, pero no existía el paneo porque no existía el estéreo. ¿Se entiende cómo está atado los sistemas a la cuestión? Por ejemplo, recién hablamos de la síntesis binaural, ¿no? Podríamos poner acá síntesis binaural, que está pensado, bueno, para auriculares. ¿Qué quiero decir con esto? La síntesis binaural, en principio, y como está desarrollada y la más conocida, y bla, 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 solo funciona para auriculares. Vos ponés dos parlantes y no se escucha nada. O se escucha raro, se escuchan movimientos, pero no funciona. Solo funciona con auriculares. Esto de los impulsos, del maniquí, bla, 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 está pensado y solo funciona por sus características para auriculares. O sea, el sistema de difusión es específico para esta técnica. ¿Y de qué se vale? Bueno, de todos los indicios.
acá esto es medio bestia, pero de todos los indicios. ¿Por qué? Porque están registrados en los impulsos. En la grabación de los impulsos está todo, la distancia, todo. ¿Está bien? Así se vinculan las cosas. Por esto tiene sentido esta triple columna. Siempre se piensa una en función, o sea, yo tengo que saber dónde se va a escuchar la cosa para saber qué sistemas tengo disponibles que se basan en estos datos de la percepción. Bien, vamos exactamente al paneo. Pregunto. Dijimos así genéricamente que el paneo se vale de los indicios de lateralización. Yo digo sí. ¿Cuál específicamente? Había dos indicios de lateralización. ¿Cuál es el indicio con el cual, o a partir del cual, el paneo tiene razón de ser? ¿Tiempo? No. La intensidad sería, o sea, escuchás más. Exactamente, el ILD o Interaural Level Difference o la diferencia interaural de nivel. ¿El paneo qué hace? Básicamente yo tengo una perillita que hace que el parlante derecho suene más fuerte que el parlante izquierdo. ¿No? Eso es el paneo. El paneo es una perillita, o un fedro, que se llama, digo perillita, que me controla el nivel relativo de ganancia de uno de los canales, de los dos canales. Quiere decir, si yo pongo 100, así, ponele, pongo la perillita, la pongo 100% a la derecha, right, va a sonar solo el parlante derecho. Si lo pongo 100%, este sería el máximo, ¿no? 100% L, suena 100%, suena solo a la izquierda, solo en el parlante izquierdo. Si lo pongo a la mitad, tengo 50 y 50. Suponemos que suena al medio. ¿Estamos? Es decir, es una relación entre la intensidad, o en realidad la ganancia que le doy a cada uno de los parlantes y la intensidad que devuelven, o el volumen que tienen, ¿sí? Que me permite a mí simular esto que veíamos hoy, en el gráfico que acabo de dejar en la presentación, es una posición entre el caso el sonido, este es el parlante, este soy yo acá en el medio, escuchando, 100% sería en esta posición, 100% L sería en esta posición, y 50 y 50, suponemos, esta posición en el medio. ¿Está bien? Que esta simula, digamos, si esto es fuerza, digamos, volumen, este sonido tira, este parlante tira más fuerte, y se supone si esta es mi cabecita, vamos a hacer así, mi ojo, acá tengo un chichón, que es el medio, acá está mi nariz, un poco más grande, si queremos ser realistas, acá, los oídos, llega, si tiro más fuerte de acá, ¿por qué estoy simulando la diferencia de nivel? Porque este tira más fuerte y hace que llegue más fuerte a este oído y un poquito, y este le tiro más débil y llega más débil a este oído. Estoy tratando de imitar lo que sucede en la realidad con la diferencia interaural de nivel. Eso es lo que estoy haciendo. O sea, el paneo, quien diseñó este sistema, conocía cómo funcionaba el indicio interaural, perdón, la diferencia interaural de nivel, o este indicio de lateralización, y lo simuló para este sistema. Acá tenemos varios problemas, o varias cuestiones, digamos. Si en la realidad, ponele que esta es mi voz grabada, o sea, mi voz ahora hablando. Si estuviésemos en el aula, cosa que anhelamos, por lo menos yo, me estarían escuchando a mí hablar, así, ahí en vivo, ahí, de cuerpo presente.
y la fuente real sería mi voz, mi garganta, el sonido emitiéndose por mi boca, nada, mi aparato fonador, sería yo. El punto de donde se proyecta el sonido soy yo, digamos, es mi cabeza. ¿Está bien? Ahora, cuando yo me grabo y paso a través de Zoom, bueno, si hay estéreo, qué sé yo, y ustedes, por ejemplo, tienen un par de auriculares o tienen un par de parlantes, de repente tienen dos fuentes sonando. ¿Está bien? Porque, digamos, si yo evalúo en realidad, digamos, en la realidad física, junto a mí, yo soy la fuente real, cuando paso a través de parlantes, las fuentes reales deja de ser yo y pasan a ser lo que, digamos, el objeto que vibra y resuena y emite el sonido, digamos, la cosa que vibra y hace mover las moléculas del aire, en realidad son los dos parlantes. Quiere decir que yo salgo dos veces. Existen dos fuentes reales. Y ponele que yo puse el paño al medio, se crea una fuente virtual. Vamos a ponerla acá. Fuente real. Fuente real. Fuente real. Imagen virtual o fuente virtual. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo me fijo, lo que realmente vibra es este parlante y este parlante, pero como decido poner en una cierta proporción a ambos, se genera una imagen reconstruida que no coincide con ninguna de las dos fuentes reales, que son las que suenan. Y se constituye acá en el medio. Esto es una fuente virtual. ¿Estamos? Con la simulación lo que estamos haciendo es casi todo el tiempo, con el paneo, en las técnicas de simulación, justamente, de simulación, es simular fuentes virtuales. Nosotros cuando diseñamos espacio, estamos trabajando con fuentes virtuales y espacios virtuales y todo. O sea, no existe eso, sale a través de unos parlantes. ¿Estamos? ¿Queda claro? Bien. ¿Por qué funciona así? ¿Por qué si yo me tengo a mí duplicado en dos parlantes, ustedes escuchan una sola voz, no me escuchan doble, ni con delay, nada, me escuchan una sola vez? Espero. Si no sería insoportable. ¿Por qué es así? Porque por los dos parlantes sale sincrónico, salen al mismo tiempo. Si por un parlante sonase, no sé, un segundo después, lo que escucharían es sí, mi voz dos veces con un eco. ¿Está bien? Pero como sale casi perfectamente sincrónico de los dos parlantes, en su cerebro se reconstruye una imagen virtual única que encima no coincide con las dos fuentes reales. ¿Estamos? Esto que nosotros damos por sentado, que decimos, bueno, nada, pongo el paneo, fíjense que parece también una cosa muy extraña. Hagamos una prueba que solemos hacer en vivo y no lo puedo hacer acá, pero ustedes sí lo pueden hacer, es agarren, bueno, cualquier música, por ejemplo, una música, ¿no? Y está sonando por los dos parlantes, y a ustedes lo escuchan al medio, ¿no? La música. Ponerle que no tenga mucho, o una voz, si quieren una voz grabada, la meten en Reaper, le ponen play. Y tienen los dos parlantes, y si no movieron el paneo, lo van a escuchar al medio. Y ahora simplemente hagan la prueba de desenchufar un parlante. Traten de no romperlo ni nada, si quieren una cosa un poquito más sutil, pero apaguen un parlante. En un momento lo van a escuchar al medio. O sea, cuando están los dos parlantes suena al medio. Inmediatamente que apagan un parlante, la fuente se dispara y se ubica en el parlante que quedó prendido. Y bueno, es rarísimo eso. O sea, ¿cómo es que se reconstruye esa imagen? Bueno, resumo un poquito la historia. Cuando nosotros, digamos, volvemos a nuestro problema inicial, nosotros vamos a trabajar concretamente con un sistema estéreo. El sistema estéreo puede tener su arreglo de parlantes. Primero son dos. El estéreo es 2.0, así como existe el 5.1, el 7.1, el N. lo que quieran, N.N. Nosotros trabajamos con el 2.0. Dos fuentes. ¿Sí? Estas dos fuentes pueden ser dos parlantes o, mucho el caso de como están trabajando ustedes, dos auriculares. ¿En qué cambia? En la posición de los parlantes. O sea, los auriculares son parlantes que en lugar de estar puestos adelante mío, más o menos equidistantes a la altura de los oídos y a un determinado ángulo de apertura, bueno, es otro ángulo de apertura porque los auriculares
están sobre este plano, en este ángulo, y están puestos acá, ¿no? ¿Se entiende? O sea, ya no tiene esto, que acá, para el sistema estéreo con parlantes, el ángulo es 60 grados, cuando tengo auriculares, tengo 180 grados de apertura entre uno y otro, ¿sí? Fíjense que la posición es distinta, ¿sí? Saco este dibujito y vamos a hacer otro. Acabo de hacer lío. Acabo de manchar con virome algo que no debía. Pero voy a poner, a ver si se ve acá, sí, acá está. Vamos a la cabecita esta. Hacemos la pestaña, qué chiquitito. Espera, vamos a hacer más grande. Vamos a hacerlo más cabezón. Pipi. Orejitas. Parlantes. Izquierda, derecha. Dijimos, desde el centro de la cabeza, proyectamos a los parlantes y decimos que acá tenemos un ángulo de apertura de 60 grados, es la posición ideal. Vamos a poner así. Ideal al estéreo. $60 grados. Máximo 90 grados. Esto sí tengo parlantes, ¿no? Y quiero decir, puedo abrirlos más hasta que me quede un ángulo de 90 grados entre los parlantes. O, si me planto al medio, serían 30 y 30 o 45 y 45, ¿no? La posición ideal, de nuevo, si lo tienen así para poder mezclar bien, sería la altura, o sea, a la misma altura, o sea, uno a la misma altura que el otro, y a la altura de los oídos o de los ojos, que más o menos lo mismo, ¿sí? Equidistantes en referencia al centro, entre 60 y 90 grados es lo mejor. La distancia depende de los parlantes también, porque si tengo, digamos, monitores de campo cercano o parlantes chiquititos, que es una cosa, y si tengo una torre tremenda, qué sé yo, no lo voy a tener a 50 centímetros porque me despego. ¿Está bien? Bien. Ahora, dijimos que el paneo nos permitía movernos acá, así, de izquierda a derecha, si yo muevo el paneo, y dijimos que nuestro problema es, digamos, los dos problemas a los que nos enfrentamos y que tenemos que resolver, se resumen a la lateralización y la distancia. Ahora vamos a ver por qué. Digamos, ¿qué puedo hacer? Digamos, ahora volvemos a cuál es el espacio de acción definido por nuestro sistema. O sea, acá donde nuestro sistema restringe, perdón, a ver si están haciendo muchos chats. No. Estoy mirando el chat por si me consultan algo. Nuestro sistema, digamos, cuando decimos vamos a trabajar en estéreo, empezamos a tener que se empiezan a restringir las cosas y tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. Yo dije que para la lateralización usamos el paneo, y voy a decir, esto es un poco bestia, lástima que este video va a ser publicado, pero le vamos a llamar volumen a esto. O sea, estas son las perillitas que vamos a tocar en Reaper, o las automatizaciones en Reaper. El paneo en la pista para mover la lateralización y el volumen para cambiar la distancia. Se podría agregar, y lo pongo entre paréntesis, si tengo que alejar mucho a la fuente, o sea, no solo la alejo, sino que la alejo mucho, más de 50 metros, podría usar un filtro low pass. Un filtro pasabajos para simular la acción filtrante del aire cuando una fuente está muy lejos, es lo que vimos hace un ratito. Bien. ¿Qué puedo hacer con la distancia? ¿Qué puedo hacer? Bueno, le bajo el volumen y el sonido se va, pi, 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 le alejo más, bajo el volumen, y se va yendo para allá, para atrás.
¿Qué puedo hacer con el paneo? Moverme. Bueno, vamos a empezar a combinar. Dijimos que yo puedo hacer paneo 100% a la izquierda, 100% a la derecha. O sea, empiezo a mover la perillita hacia un lado y hacia el otro. ¿Vamos? ¿Hasta dónde puedo lateralizar? ¿Cuál es mi límite de lateralización con este sistema estéreo que acabo de definir? Digo, yo pongo, vamos a poner el caso 100% a la izquierda. Vamos a hacer eso. Sí, 100% izquierda. ¿Estamos? ¿Dónde se va a posicionar la fuente virtual? Exactamente acá. ¿Estamos? ¿Cuál era el caso 100% izquierda? Este parlante suena full y este es apagado. El sonido suena acá. El otro caso era al revés, 100% acá, el sonido suena en este parlante y el otro era 50 y 50, sonaba a la mitad. ¿Está bien? Acá ya restringí el espacio de acción, porque si yo, cuando pongo 100% a la izquierda, el sonido suena acá, digo, yo quiero que suene acá. Más a la izquierda. Imposible. No existe, por lo menos en este caso, más que 100% de paneo no existe. La perilla se traba. O sea, el truc no da más. Y sí que no me puedo ir para este lado. Lo mismo para el otro lado, no me puedo ir para allá. Esto está prohibido. Pip. No puedo. No existe más que 100%. Hasta ahí llegó. ¿Existe menos? Sí. Y se me va para el otro lado. De nuevo, 100% a la derecha y no puedo. Chao. Si yo esto lo extiendo, que es esta proyección, proyecto esta línea. ¡Pim! ¿Lo ven ahí? ¿Proyectado? Bien. Acá empiezan a aparecer mis límites. Yo no me puedo ir más de allá ni más para este lado. 100% a la izquierda, 100% a la derecha. Se empieza a entender ahora cuáles son mis límites de mi sistema. En lateralización son muy claros. ¿Qué pasa con la distancia? Dijimos, yo bajo el volumen, la fuente se va. ¿Hasta dónde la puedo alejar? O sea, sería la relación inversa entre la distancia y la intensidad. Yo le bajo el volumen, estoy tocando la amplitud, el sonido se empieza a ir. Se va. ¿Hasta dónde puedo bajar el volumen? Y hasta que desaparezca. Hasta que desaparece. Quiere decir que, digamos, idealmente la distancia es infinita. Mentira, porque en realidad, ¿cuándo es que un sonido deja de sonar? Bueno, qué sé yo. Si es un mosquito, yo lo dejo de escuchar a los 2 metros, no lo escucho más. Si es un auto, a las 2 cuadras lo dejo de escuchar. Qué sé yo, si es una bomba, la puedo escuchar a 2 kilómetros. Entonces depende de la fuerza de la fuente. O sea, no hay una única distancia en metros, que cuando eso depende de la fuente. O sea, yo sé que cada vez que le baje 6 decibeles, si acá estaba a 1 metro, le bajo 6 decibeles, va a ir a 2 metros. Si bajo 6 decibeles, va a ir a 4 metros. Si bajo 6 decibeles, se va a ir a 8 metros, a 16 metros. Bueno, en algún momento no lo escucho más, qué sé yo. Si era un sonido muy bajito, 2 veces que le bajé 6 decibeles ya no lo escucho más. Si era un sonido muy fuerte, capaz que tengo 5 chances o tengo muchos decibeles para poder bajar. ¿Estamos? Ahora, bien, más o menos se entiende el tema de alejar. Vamos a hacer el inverso. Está lejos y quiero que venga. Mi personaje viene corriendo de frente, o al revés. Tengo un punto de escucha subjetivo. Quiere decir que el personaje principal lo posicioné como si yo estuviera en su cabeza. Quiere decir que sus orejas son las mías. ¿No? El típico de, no sé, de la primera persona, poner en primera persona al jugador, digamos. Y estoy ahí y se ve el arma o lo que sé yo. Bueno, típico de eso. Yo escucho lo mismo. Las balas me chiflan al lado de mi oreja y qué sé yo. Bien. Y viene un enemigo, viene corriendo y me encara de frente. Entonces lo que yo tengo que simular es que viene y empieza a subir el volumen. ¿Hasta dónde puede llegar? Subo el volumen. Y subo el volumen. Y subo el volumen. ¿Hasta dónde se frena? ¿Y no va a depender también de la fuente ahí?
Va a depender de la sean. fuente, más o menos. Vamos a hacer una pregunta, a ver si nos entendemos. Yo podría hacer que ponele que me atraviesa, digamos. ¿Se puede venir acá atrás? ¿Ven ahí? Sí, sí, sí. ¿Acá? Podría hacer que mi enemigo me pasa por delante y se queda detrás mío y yo lo escucho atrás de mi cabeza. No. Porque estamos No. fuera del ángulo ese. No, nada, no se puede. Además está fuera del ángulo, por supuesto. No podría. ¿Lo podría hacer con síntesis binaural, con auriculares? Sí, pero acá con dos parlantes acá adelante no puedo. Bien, vamos a hacerlo desde un lugar, desde un coso. Yo lo tengo 100% a la izquierda y hago que me viene, en lugar de atacarme de frente, me ataca de costado. Está ahí y viene. Yo el paneo no lo toco. Si el paneo no lo toco, el personaje no va a venir corriendo así. Perdón, así. Va a venir así. Va a seguir esta trayectoria. Fíjese que el paneo no lo moví. ¿Se entiende la lógica esa? O sea, es como que me viene de costado. Porque si el paneo no lo toco. ¿Por qué? Porque el ángulo siempre sigue siendo el mismo. Si no toco el paneo, no toco el ángulo. ¿Estamos? Quiere decir que se alejan. Esto también es importante saberlo. Cuando yo alejo o acerco sin tocar el paneo, el movimiento de la fuente es así. No es así. No es así. ¿Se entiende? No es paralelo a esta línea, sino que es una cuestión de como la perspectiva, digamos. Bien. Perdón, ¿eso porque está pensado para ese tipo de ángulo de los parlantes? Si vos. Porque depende exactamente de dónde vos pongas los parlantes. Digamos, acá los puse, yo los planté los parlantes, no dije están en cualquier lado, dije está acá y está acá, no dije en cualquier lado. ¿Está bien? Ahora, yo corro este parlante, lo muevo, me lo pongo acá y esta línea se mueve con el parlante. Donde ponga el parlante está la línea. ¿Está bien? Ahora, bajo el volumen se va, subo el volumen se acerca. Bueno, así como pasa que no me puedo ir para este lado, tampoco me puedo venir para delante del parlante. El sonido no puede atravesar, en el sistema estéreo con parlante estoy hablando, no puede pasar esta línea. Tiene prohibido, esto no se puede hacer. Así, ¿cómo, no? No puedo hacer que ponerlo frente a mi nariz, que me choque, que me hable al lado de la cara, el enemigo. No puedo. Pues igual le subo el volumen. Yo le subí el volumen, le llegué hasta acá. Y le puse 100% de volumen, o sea, así como topa la perillita de paneo, topa la perillita de volumen. Y bueno, ¿qué hago? Y bueno, debe ser que los parlantes son chiquititos, tienen poca potencia, voy y me compro por Mercado Libre un parlante el doble de grande. Quiere decir que suenan muchísimo más fuertes, son mejores y todo, y le doy, tengo más volumen, y le doy con todo, y me revienta el volumen. Sí, bueno, ahora sí, me lo clavo acá, así, lo meto en el medio de la cabeza, a la fuente. Mentira, va a sonar fuertísimo acá. Esto es un poco querer reventar. Yo le podría decir que hagan la experiencia, van a estar sugestionados por lo que yo les digo, pero lo podrían probar con otra persona. O sea, pones un parlante, no importa que tengan, ni siquiera con dos parlantes, con uno solo. Lo pones pónganse a, no sé, a 4 metros de un parlante, con el volumen bajito, suban hasta lo que más puedan. No se va a mover de ahí. No va a pasar adelante, no se va a acercar hasta ustedes el sonido. Va a quedar donde está. ¿Cuál es el límite de la fuente virtual? La fuente real. La fuente real. Exactamente. O sea, tiene un límite en la fuente real. Esto, insisto, que es límite del sistema estéreo y qué sé yo. Digamos, hay sistemas, arreglos de parlantes y sistemas de espacialización más complejos que pueden desvirtuar esto. Quiero decir, saltearse este problema con otros métodos. Por ejemplo, Ambisonics es capaz de hacerlo. ¿No? Bueno, la síntesis binaural para auriculares, primero, tiene la ventaja de que los parlantes me los puso al lado de la oreja, con lo cual puedo llegar hasta el centro de mi cabeza, si quiero. Porque los parlantes los tengo acá.
Y además tienen la posibilidad, por el sistema de simulación, de hacer lo que quieran y no estar limitado a la televisación a distancia, sino a hacer todo. ¿Está bien? O sea, no es que todo el mundo se terminó en el estéreo. Pero es cierto que si voy a trabajar con estéreo, estoy limitado. O sea, cuando yo veo en el Reaper el paneo y el volumen, no resuelven todo el espacio, ni mucho menos. Por eso, dice, uy, esto es malísimo. Esto es malísimo, es muy trucho. Reaper con estas dos cosas. Y, digamos, no sé, tendría que hacer una cuenta muy rápido de cuándo nació el estéreo, pero son unas cuantas décadas. Y digamos, la mayoría de las cosas, de la música que escuchamos, los films que vemos, los juegos a los que jugamos, como máximo trabajan en esto. Ahora hay sistemas de simulación. Y digamos, y nadie se quejó. Y nadie dijo, esto es malísimo, es insoportable. Porque también la cosa pasa por otro lado. ¿Está bien? Es cierto que si bien tenemos límites, tenemos un montón de cosas que podemos hacer. O sea, tener esto, ¿qué pasa? Nosotros tenemos toda este área como posible. ¿Para qué? Y vuelvo al texto inicial ese que les dejé de Pablo. Si yo quiero hacer algo realista. ¿Está bien? Ahora, vuelvo a una situación, ¿a qué me refiero con esto? Que también se suman un montón de otras cosas a nivel perceptual, la percepción siempre es muy compleja. Viene corriendo de nuevo, algo así, viene corriendo el monstruo, mi enemigo, todo lo que da, y yo quiero que haga esto, y se vaya para allá. Bueno, fuiste acá, llegó acá, y acá tengo un problema. Por acá se encontró con el límite de mi sistema. ¿Y cómo resuelvo? Y quiero que vaya para allá y se vaya para atrás. O sea, digamos, situación narrativa que no tiene nada de extraño. Y lo habrán, ni siquiera los videojuegos, que uno puede pensar en una cosa más sofisticada, cualquier película, millones de situaciones, no en la realidad, en la cuestión simulada, digamos, que esto suceda. Sí, bueno, ¿y qué pasa? Yo voy a ver una película y veo que el personaje va caminando por la vereda y viene otro, o sea, la cámara tomando hacia el frente, un millón de películas. Voy así caminando, viene un personaje y me pasa, y escucho los pasos y después lo dejo de ver y se siguen escuchando los pasos y digo, claro, perfecto, me pasó por al lado mío y se fue. Nadie dice, uy, no, acá el sistema no se escuchó, está raro, no, me voy de la sala, devuélvame mi dinero porque el sistema falló y nunca nadie se quejó por eso. O sea, es cierto que el sistema no funciona y me deja de, esto no lo hace, o sea, no existe, el sonido no sigue sonando así, hace otra cosa. Si quiere, probablemente rebote, probablemente que haga esto y vuelva para atrás. Pero como yo tengo otros datos, en ese caso, que es la verosimilitud de la acción, la lógica narrativa, etcétera, etcétera, que si alguien viene caminando, tiqui, 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 lo dejo de ver, y supongo que sigue más o menos en mi trayectoria, y no sé, no estoy mi cerebro no mide exactamente el dato de los indicios psicoacústicos espaciales. Listo, pasó. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos jugar con esas cosas. Ahora, concretamente nosotros en nuestro trabajo tenemos limitación, no tenemos imagen. Por ejemplo, ahí fuimos, en el sentido que no hay cosas que, bueno, se reconstruyan porque la imagen me dio el dato que el sonido me está falseando. Digamos. ¿Está bien? O sea, tenemos que ser cuidadosos en ciertas cosas porque no tenemos otros datos más allá del sonido. ¿Está bien? O lo que podría ser creíble en una situación narrativa. ¿Estamos? O sea, es cierto que acá tenemos que ser más cuidadosos con el sistema y las posibilidades del sistema. Por ejemplo, no puedo hacer cosas que suban o bajen. No puedo simular que, digamos, en el espacio del estéreo estoy trabajando en bidimensional, no tenemos tridimensión. O sea, todo se mueve a la altura de los ojos. ¿Está bien? Ahora, digo, acción concreta, pasos. Si ustedes ponen los pasos, ¿cómo se van a escuchar? Y como si no tenemos cuidado de más o menos mantener el volumen, se van a escuchar como que me está caminando en la oreja los pies del personaje. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, le bajo un poquito el volumen. Eso es un caso, por ejemplo. Los pasos. Si yo estoy posicionado en el punto de escucha, en la cabeza del personaje principal, los pies, los pasos,
se tienen que escuchar un poquito lejos. Digamos, ¿a qué distancia yo tengo mis orejas de mis pies? Eso yo, depende de lo que mida. 1,50 m, 60, 70, 80, a una medida por el estilo. Entonces yo digo, bueno, bajo el volumen, porque es un problema de distancia. Hay 1,60 m entre mis orejas y mis pies. Entonces, corrijo el volumen para que desde el punto de escucha, que es el centro de mi cabeza, hasta donde están los pies, haya 1,60 m. En realidad, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar poniendo los pies como por acá. ¿Se entiende eso? Porque bajé el volumen. Si mis zapatos o mis pies suenan acá, si le bajo un poquito el volumen para que se alejen de mi cabeza, en realidad, a nivel de simulación específica espacial, voy a estar posicionándolos acá. Así que me acabo de correr los pies 2 metros para adelante de mi cabeza, o sea, estoy caminando adelante. Entonces se puede decir, ya está, no hay posibilidad de ponerle pasos a mi personaje porque se van a escuchar 2 metros adelante. Porque le bajé el volumen para alejar, porque en realidad no existe en simulación espacial el estéreo para abajo. No puedo poner 2 metros para abajo. Lo único que se mueve cuando le bajo el volumen es para allá, en este plano. Pero, digo, cuando uno empieza a enfrentarse con estas cosas, digamos, esto es lo que hay que ponerse a pensar por lo menos. Si yo escucho unos pasos más bajitos que siempre están con el resto de los movimientos que constituyen al personaje, ya me lo creí. Y no me importa que si yo mido el dato específico de espacialización, el sonido en realidad esté puesto acá, sino que ya en mi percepción, en mi lógica, son los pies del personaje. Los voy a escuchar con él, con ella, con ellos, con ella, lo que sea, van a estar ahí. ¿Está bien? Entonces, nosotros jugamos con los límites del espacio, pero con las posibilidades donde narrativamente y lógicamente las cosas se puedan reconstruir y falsear el dato fehaciente de la posición simulada. ¿Está bien? Y esto es un poco... Nosotros lo hacemos, digamos, todo el tiempo. A veces nos damos cuenta, a veces no. Hay momentos donde la ruptura es tal que falla, digamos. Y escuchar los zapatos, los pies yéndose para el otro lado, por ejemplo, cosas así. Y ahí sí, donde ya si esto es demasiado burdo, se rompe la verosimilitud, se puede romper la lógica y terminas escuchando al personaje y a otro, y a los pies de otro, que está en otro lugar. Y se separaron. ¿Está bien? Emoción. Vuelvo al paso 1. Bien. Lo otro, no, acá tengo mi ayuda a memoria, que es lo que estamos hablando hoy. Estaba pensando en esto, en la parte de la implementación. Esto se los digo, voy a usar esta, que es donde nosotros trabajamos. Acá vamos a trabajar, digo, para que quede claro, nosotros la simulación de localización la vamos a trabajar en la pista, sobre las pistas de cada fuente, digamos, con paneo, volumen automatizados. ¿Sí? Y vamos a trabajar el ámbito aplicando reverberación para simular el espacio. ¿Está bien? Por envío. Es un método, así se pone la reverb por envío para simular el ámbito. Entonces vamos a trabajar la problemática del ámbito diseñando un espacio simulado con la reverb, a través de un efecto por envío, que es una cuestión técnica, y vamos a simular la posición de cada una de las fuentes trabajando con paneo y volumen en la pista. Esa es la manera que nosotros implementamos espacialización para el sistema, estéreo, bla, 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 lo que dijimos, ¿sí? En nuestro trabajo específicamente. ¿Está bien?
parte o gran parte de esto, todavía no hablamos mucho de esto, ¿no? En específico, podemos hablar, están los apuntes. De todas maneras, insisto que estas son como, yo le llamo clase de apoyo. Todo lo que dije, absolutamente todo, casi todo lo que dije, está en los textos. Seguramente mejor explicado, con más datos, etc. Un poquito de esto está explicado en el tutorial que hizo Lucas acerca de cómo se rutean las señales, o sea, además de armar la plantilla de Reaper, se muestra en ese video cómo rutear las pistas a la reverb por envío y qué sé yo, y creo que hasta también cómo mover el paneo y el volumen y esa cuestión. O sea, eso está, yo por eso no me meto ahora a hacerlo porque está explicado ahí. ¿Sí? Nada, es una pequeña introducción al tema. Vuelvo acá. Una pequeña introducción al tema, como si, bueno, con esto nos enfrentamos, estas son las cuestiones a resolver, las herramientas que tenemos, y nada, parte de lo que tenemos que hacer. Por eso no me meto mucho más, porque quiero ir más directamente a lo concreto que nosotros vamos a usar, que básicamente son esas herramientas.